Desde hace miles de años, una simple práctica alimentaria ha dividido religiones, trazado fronteras culturales y revelado maneras profundamente distintas de entender la relación entre Dios y el ser humano. La carne de cerdo, un alimento común en muchas sociedades, se convirtió en un símbolo poderoso de identidad espiritual. Para judíos y musulmanes, evitarla es una regla sagrada que ha resistido el paso de los siglos. Para los cristianos, en cambio, esta prohibición quedó atrás hace casi 2 milenios. ¿Por qué? ¿Qué historia se esconde detrás de esta diferencia aparentemente sencilla? La respuesta nos lleva desde las arenas del antiguo Israel hasta los mercados del Imperio Romano, desde los textos bíblicos hasta las decisiones apostólicas, desde las cocinas familiares hasta los debates teológicos que moldearon civilizaciones enteras. Antes de adentrarnos en este viaje por siglos de historia, fe y cultura, quiero invitarte a formar parte activa de este espacio. Si disfrutas de contenidos que exploran las raíces profundas de las prácticas religiosas, si quieres comprender cómo gestos cotidianos esconden significados inmensos y descubrir los hilos invisibles que unen pasado y presente, suscríbete ahora, activa las notificaciones y acompáñanos. Juntos vamos a desentrañar la historia completa detrás de una de las diferencias más llamativas entre las 3 grandes religiones monoteístas. Para entender por qué judíos y musulmanes no comen carne de cerdo, mientras los cristianos sí, tenemos que volver a un momento en el que la identidad de Israel todavía se estaba formando. En un mundo lleno de pueblos con dioses, ritos y costumbres muy diferentes, las leyes dadas a Moisés en el desierto no eran meras reglas de convivencia, eran el fundamento de una identidad espiritual distinta. En el corazón de la Torá, en los libros de Levítico y Deuteronomio, encontramos las leyes alimentarias conocidas como kashrut. Estas normas clasificaban a los animales en puros e impuros, estableciendo qué podía comerse y qué debía evitarse. Entre todas estas normas, una destaca con fuerza singular: la prohibición del cerdo. El cerdo, aunque tiene la pezuña hendida, no rumia. Será impuro para vosotros. No comeréis de su carne ni tocaréis sus cadáveres. Serán impuros para vosotros. Levítico 11, 7 y 8. Para entender la fuerza de esta orden, hay que recordar que en la antigüedad la comida no era un asunto privado ni neutro. Comer era un acto profundamente religioso y social. Los pueblos cananeos, compartir la mesa y mesopotámicos tenían sus propias costumbres alimentarias. Y en muchos casos el cerdo estaba presente en sus rituales y banquetes. Al prohibir su consumo de manera absoluta, el pueblo de Israel marcaba un límite espiritual y cultural que lo separaba de las naciones vecinas. Esta distinción no era caprichosa, era una declaración pública de fidelidad al Dios que los había liberado de Egipto y que exigía santidad en cada aspecto de la vida cotidiana. El propio texto bíblico lo explica con claridad. Sed santos, porque yo soy santo. Levítico 11:44. Las leyes alimentarias no eran simples consejos sanitarios, aunque algunos elementos prácticos pueden haberlas reforzado. Eran, sobre todo, un lenguaje de santidad, una manera concreta de recordar, día tras día, que pertenecían a Dios. Cada comida, cada sacrificio, cada decisión de abstenerse de ciertos donde alimentos, las culturas se mezclaban con facilidad y la tentación de adoptar prácticas ajenas era constante. Estas reglas funcionaban como una muralla invisible que protegía la fidelidad a la alianza. Con el paso del tiempo, esta práctica se volvió uno de los signos más visibles de la identidad judía. Durante el exilio en Babilonia, cuando el pueblo de Judá fue llevado lejos de su tierra, rodeado de culturas extranjeras y tentado a asimilarse, las leyes alimentarias se convirtieron en un baluarte espiritual. No podían reconstruir el templo ni ofrecer sacrificios como antes, pero sí podían mantener su mesa diferente. La cocina se transformó en un templo doméstico. La abstinencia del cerdo y de otros alimentos prohibidos era una manera silenciosa pero firme de afirmar: seguimos siendo el pueblo del pacto. Más adelante, en la época helenística, esta práctica adquirió un carácter aún más heroico.
Los gobernantes seleucidas intentaron imponer costumbres griegas sobre Judea. Obligar a los judíos a comer carne de cerdo se convirtió en una forma deliberada de quebrar su identidad religiosa. Los libros de los Macabeos relatan historias de hombres, mujeres y ancianos que prefirieron morir antes que profanar la ley comiendo carne prohibida. Comer cerdo no era solo romper una regla dietética, era traicionar a su Dios, abandonar su historia, renunciar a su diferencia sagrada. Por eso, abstenerse de comerlo se convirtió en un acto de resistencia espiritual y cultural. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70 m.C. y la posterior diáspora, esta prohibición se consolidó como un eje central de la vida judía. Sin templo ni sacrificios, la observancia de las leyes dietéticas pasó a ser uno de los pilares de la religiosidad cotidiana. No comer cerdo no era una opción cultural. Era una forma de mantenerse unido como pueblo, disperso pero fiel. Generaciones enteras crecieron con esta práctica como parte de su identidad profunda, transmitida en los hogares. Así, la prohibición de la carne de cerdo en el judaísmo no puede entenderse como una simple norma antigua sin relevancia. Es, en realidad, un símbolo de separación, fidelidad y santidad. Un recordatorio vivo de la alianza con Dios, mantenido a lo largo de milenios, incluso en tiempos de persecución, dispersión y presión cultural. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, surgía una nueva fe que heredaría muchas de estas costumbres, siglos después de que la Torá estableciera las leyes que marcaron la identidad del pueblo de Israel. Una nueva revelación surgiría en la península arábiga. En el siglo VII, en medio de un entorno tribal y politeísta, el Islam proclamó un retorno a la fe de Abraham, una restauración del monoteísmo primordial que, según su propia comprensión, había sido oscurecido por el tiempo y la desviación humana. En este contexto, la prohibición de la carne de cerdo no aparece como una novedad, sino como una confirmación de una norma ya establecida en las revelaciones anteriores, reafirmada con una claridad absoluta. El Corán, libro sagrado del Islam, es explícito al respecto. Os ha prohibido la carne muerta, la sangre, la carne de cerdo, y lo que haya sido consagrado a otro que no sea Alá. Sura 2, 173. Esta misma prohibición se repite en varias suras, incluyendo la 5.3 y la 16.115, con un lenguaje directo e inconfundible. Para los musulmanes, estas no son reglas culturales heredadas de otras comunidades, sino mandatos divinos revelados directamente a través del profeta Muhammad. En el Islam, la relación entre el creyente y la comida es profundamente espiritual. Comer no es simplemente alimentarse, es un acto de obediencia. La distinción entre lo halal, lícito, y lo haram, prohibido, estructura la vida cotidiana del creyente. Al abstenerse de comer cerdo, el musulmán no está simplemente evitando una sustancia impura, está manifestando su sumisión total a la voluntad de Dios. Islam, literalmente, sumisión. Esta obediencia no depende de comprender las razones prácticas de la prohibición. El simple hecho de que Dios lo haya prohibido es suficiente. En la tradición islámica, esta regla está tan arraigada que su violación voluntaria es considerada un acto de desobediencia grave. Comer carne de cerdo, incluso en pequeñas cantidades, no es un detalle menor. Es transgredir un límite claramente establecido por Alá. Esto explica por qué, a lo largo de la historia islámica, la abstinencia de este alimento se convirtió en uno de los marcadores más visibles de identidad religiosa. En ciudades musulmanas de África del Norte, Oriente Medio o Asia Central, la ausencia total de carne de cerdo en los mercados y cocinas no es un accidente cultural, es una manifestación tangible de la fe. A diferencia de la historia judía, donde las leyes dietéticas surgieron en un contexto tribal antiguo y luego se consolidaron a través de siglos de resistencia cultural, en el Islam la prohibición llegó como parte de una revelación completa que abarcaba todos los aspectos de la vida: lo espiritual, lo social, lo político y lo personal.
Desde el principio, la comunidad musulmana adoptó esta regla como un elemento innegociable de su identidad colectiva. Comer halal no era una práctica privada, sino una característica que definía el modo de vida de toda la Umma, la comunidad global de creyentes. En muchas sociedades islámicas, la relación con la comida se organizó en torno a estos principios. Los mercados, las festividades, las cocinas familiares y las instituciones religiosas funcionaban en perfecta sintonía. La ausencia de cerdo no era vivida como una pérdida, sino como una afirmación. Cada comida se convertía en un acto ritual, en el que se pronunciaba el nombre de Dios al sacrificar el animal permitido y se agradecía su provisión. De este modo, la abstinencia del cerdo se entrelazó con la espiritualidad cotidiana, formando parte de un sistema coherente que unía lo físico y lo espiritual en un solo gesto de fe. Además, en el contexto geográfico y climático de Arabia y las regiones circundantes, la cría de cerdos no tenía la misma relevancia económica que en Europa o partes de Asia. Los camellos, las cabras y las ovejas eran las especies dominantes, adaptadas al clima árido y a las necesidades de las tribus. Por ello, la prohibición no representó un choque cultural importante para las primeras comunidades musulmanas. Se integró sin fricciones en su estilo de vida. Con el tiempo, sin embargo, cuando el Islam se expandió a nuevas regiones, esta regla se mantuvo como una seña clara de pertenencia. En lugares donde el cerdo era común, como en partes del Imperio bizantino o en regiones de Asia Menor, la abstinencia se convirtió en una manera inequívoca de marcar la diferencia entre musulmanes y no musulmanes. En este sentido, la prohibición de la carne de cerdo cumplió una función doble en el Islam. Por un lado, reforzaba la obediencia individual a Dios, expresada en cada acto cotidiano. Por otro, consolidaba la cohesión comunitaria, creando un tejido cultural y religioso uniforme que unía a millones de creyentes dispersos en vastos territorios. Desde Al-Ándalus hasta Samarcanda, desde Marruecos hasta Indonesia, evitar la carne de cerdo fue un elemento común que unificó a sociedades muy diversas bajo un mismo código espiritual. Históricamente, esta práctica también desempeñó un papel importante en las relaciones entre comunidades religiosas. En regiones donde musulmanes convivían con cristianos o judíos, las normas dietéticas eran líneas invisibles que definían fronteras sociales. Un musulmán no podía compartir libremente la mesa con alguien que comiera alimentos prohibidos, lo que generaba espacios culinarios diferenciados. Al mismo tiempo, estas diferencias reforzaban la identidad interna de cada grupo y limitaban la asimilación cultural. En el plano espiritual, la prohibición del cerdo en el Islam también se conecta con la idea de pureza ritual. Ciertas impurezas no se limitan al ámbito físico, tienen consecuencias para la oración, el ayuno y otros actos de culto. Por eso, la abstinencia de este alimento no es solo un mandato moral, sino un requisito para mantener el estado de pureza necesario para adorar a Dios de manera adecuada. Comer cerdo no solo es desobedecer, es romper un estado espiritual que debe restaurarse antes de retomar las prácticas religiosas. En resumen, aunque sin cerrar la historia, en el Islam, la prohibición de la carne de cerdo es una reafirmación clara y completa de la obediencia absoluta a la voluntad divina, enmarcada en un sistema espiritual coherente. Es continuidad respecto a la Torá, pero también es novedad en la forma de integrarla en una comunidad global desde su fundación. Y mientras judíos y musulmanes mantuvieron firme esta regla a lo largo de los siglos, otro grupo, surgido también de las raíces bíblicas, tomaría un camino muy distinto: el cristianismo. Mientras el judaísmo consolidaba su identidad en torno a la Torá, y el Islam reafirmaba siglos después esa misma prohibición dentro de un nuevo marco revelado, el cristianismo naciente comenzaba un camino muy distinto. Surgido en el seno mismo del judaísmo del siglo I, el movimiento de Jesús no rompió inicialmente con las leyes alimentarias. Jesús fue judío,
Creció en un entorno marcado por la observancia de la Torá y participó en las festividades, costumbres y ritos de su pueblo. Sin embargo, en sus enseñanzas introdujo una nueva comprensión de la pureza, una transformación interior que, con el tiempo, cambiaría radicalmente la relación de sus seguidores con la comida. En el Evangelio de Marcos encontramos una escena crucial. Los fariseos y escribas cuestionan a Jesús porque sus discípulos comen sin lavarse las manos ritualmente, algo que para las normas de pureza de la época era impensable. Jesús responde con palabras que retumban a lo largo de la historia. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Marcos 7:15. Y el evangelista aclara para sus lectores no judíos. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Marcos 7:19. Esta declaración no debe entenderse como una abolición repentina de las leyes dietéticas, sino como una reorientación radical del foco espiritual. Jesús desplaza el centro de la pureza del ámbito externo, lo que se come, cómo se lava, qué se toca, al ámbito interno, el corazón, las intenciones, las acciones que brotan de dentro, lo que contamina, sino lo que sale del corazón, la maldad, la mentira, la violencia, la envidia, la arrogancia. Con estas palabras, Jesús está preparando el terreno para una transformación profunda en la manera en que sus discípulos entenderán las prácticas religiosas. Durante los primeros años tras la muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores continuaron viviendo como judíos observantes. Asistían al templo, celebraban las fiestas y seguían muchas de las normas de la Torá. Jesús no había formado una nueva religión separada, sino una renovación dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, el movimiento comenzó a expandirse rápidamente más allá de las fronteras de Judea. Los gentiles, personas no judías, empezaron a aceptar el mensaje de Jesús, y con ello surgió una pregunta inevitable. ¿Deben estos nuevos creyentes adoptar todas las leyes judías, incluyendo la circuncisión y las leyes dietéticas, para formar parte del pueblo de Dios? La respuesta a esta cuestión no vino de un debate filosófico, sino de una experiencia espiritual decisiva. La visión de Pedro en Jope, narrada en el libro de los Hechos. Pedro estaba orando en la azotea de una casa cuando tuvo una visión. Vio descender del cielo un gran lienzo que contenía toda clase de animales, reptiles y aves, muchos de ellos impuros según la ley mosaica. Una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, sorprendido, respondió: «De ninguna manera, Señor, porque jamás he comido nada profano ni impuro». La voz replicó: «Lo que Dios ha limpiado, esta escena no lo llames tres veces, impuro», para dejar claro que no era un malentendido pasajero. En ese mismo instante llegaron emisarios de Cornelio, un centurión romano temeroso de Dios, que había recibido también un mensaje divino para llamar a Pedro. Al encontrarse con él, Pedro comprende el significado de la visión y declara: «Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar profano o impuro». Hechos 10:28. Esta experiencia marca lo que comenzó como una visión sobre alimentos impuros se convierte en una revelación sobre personas. Dios está abriendo la comunidad de la fe a los gentiles, sin imponerles las leyes ceremoniales de Israel. Este fue un giro histórico. Hasta ese momento, las leyes alimentarias habían funcionado como un marcador identitario que separaba a Israel de las naciones. Ahora, Pedro entiende que Dios no hace acepción de personas y que el acceso a la fe ya no depende de la observancia de estas normas, sino de creer en Jesús como el Mesías. Comer cerdo, en este nuevo marco espiritual, deja de ser un acto de impureza y se convierte en algo espiritualmente irrelevante frente a la pureza interior. Este cambio no fue inmediato ni pacífico. La cuestión generó intensos debates en la comunidad cristiana primitiva. Algunos creyentes judíos insistían en que los gentiles debían circuncidarse y observar la Torá completamente para ser parte del pueblo de Dios. Otros, liderados por Pedro y Pablo,
sostenían que la fe en Jesús era suficiente. Para resolver esta tensión se convocó el Concilio de Jerusalén. Hechos 15. En esta reunión histórica, los apóstoles y ancianos deliberaron sobre qué exigir a los nuevos conversos. La decisión fue clara. No se les impondría la carga completa de la idolatría, de Moisés, de la sangre, de lo estrangulado y de la inmoralidad sexual. La prohibición del cerdo y otras leyes dietéticas específicas no fueron impuestas a los gentiles. Esta resolución selló el rumbo de la nueva fe. El cristianismo no sería una secta judía para judíos observantes, sino un movimiento universal abierto a todas las culturas. La identidad ya no se definiría por la dieta, la circuncisión o las festividades, sino por la fe en Cristo y la transformación interior que ésta produce. Con el tiempo, esta decisión teológica tuvo consecuencias prácticas profundas. A medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano, encontró pueblos con costumbres alimentarias muy distintas, donde el cerdo ocupaba un lugar central. Gracias a la libertad otorgada por las enseñanzas de Jesús y las decisiones apostólicas, los cristianos no tuvieron que cambiar sus hábitos culinarios para unirse a la fe. Podían sentarse a la mesa de sus vecinos, compartir alimentos, celebrar juntos, sin preocuparse por normas dietéticas estrictas. Esto facilitó enormemente la expansión del cristianismo, que no requería una transformación cultural completa para ser abrazado por pueblos gentiles. Así, mientras judíos y musulmanes mantenían firmemente la prohibición como un signo visible de su relación con Dios, los cristianos la reinterpretaron desde la raíz, desplazando el eje de la pureza hacia el corazón y la fe. Lo que durante siglos había separado pueblos se convirtió, en el cristianismo, en un asunto secundario frente a la centralidad de la gracia. Una vez que el movimiento cristiano se abrió a los gentiles y el Concilio de Jerusalén estableció que no era necesario adoptar todas las leyes de Moisés para formar parte de la fe, surgió una nueva etapa, la reflexión teológica y pastoral sobre el significado de esta libertad. Ninguna figura fue más decisiva en este proceso que Pablo de Tarso. Antiguo fariseo, conocedor profundo de la ley, convertido en apóstol de los gentiles, Pablo no solo llevó el mensaje de Jesús a ciudades como Éfeso, Corinto, Roma o Tesalónica, sino que también explicó con profundidad espiritual por qué la observancia de las leyes alimentarias, incluida la prohibición del cerdo, ya no definía la relación del creyente con Dios. En sus cartas, Pablo aborda esta cuestión repetidamente, no de forma superficial, en la carta a los romanos, sino con una lógica espiritual clara. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Romanos 14:14. Con estas palabras establece una nueva comprensión. Ningún alimento tiene por sí mismo el poder de separar al ser humano de Dios. La impureza ya no proviene de lo exterior, sino de la conciencia y la fe. Si alguien considera que un alimento es impuro, objetivamente debe respetar esa convicción. Todo ha sido declarado limpio. Más adelante, en el mismo capítulo, Pablo subraya que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Esta frase resume magistralmente la nueva perspectiva cristiana. El centro de la vida espiritual no está en lo que se come, sino en la justicia que proviene de la fe, en la paz interior que da la reconciliación con Dios, que durante siglos había sido un marcador de identidad religiosa, queda relativizada frente a la experiencia espiritual profunda inaugurada por Cristo. En la carta a los Gálatas, Pablo desarrolla este argumento con aún más fuerza. Allí explica que la ley fue como un ayo o tutor que condujo al pueblo hacia Cristo, pero que una vez llegada la fe ya no estamos bajo ese tutor. Gálatas 3:24-25. Esto no significa despreciar la ley, sino comprender su función dentro de la historia de la salvación. Las normas alimentarias, la circuncisión y otros preceptos tenían un propósito pedagógico y provisional: preparar el camino.
Con la llegada de Cristo, ese propósito se cumple y se inaugura una nueva etapa. Los creyentes, ahora, son guiados no por mandatos externos, sino por el Espíritu interior. En 1 Corintios 8 y 10, Pablo enfrenta un problema práctico que ilustra esta libertad: la carne sacrificada a ídolos. En el mundo grecorromano, la carne vendida en los mercados a menudo provenía de sacrificios paganos. Algunos cristianos tenían miedo de comerla por temor a contaminarse espiritualmente. Pablo responde que un ídolo nada es en el mundo, y que, por lo tanto, comer esa carne no tiene ningún efecto espiritual real. No obstante, recomienda actuar con amor y consideración hacia los hermanos más débiles en la fe. Si comer escandaliza a otro, es mejor abstenerse por amor, no por obligación legal. Esta enseñanza revela un principio fundamental. La libertad cristiana no está guiada por la letra de la ley, sino por el amor. Este enfoque tuvo consecuencias profundas para la práctica cristiana. Ya no era necesario seguir un conjunto rígido de reglas alimentarias para demostrar fidelidad a vivir en fe, guiados por el Espíritu, y actuar con amor hacia los demás. En esta lógica, la prohibición de la carne de cerdo perdió su función religiosa, convirtiéndose simplemente en una elección cultural en aquellos lugares donde ya formaba parte de la dieta habitual. A medida que las comunidades cristianas crecían fuera del entorno judío, esta enseñanza de Pablo se convirtió en el marco dominante. En ciudades como Roma, Antioquía o Corinto, donde el cerdo era un alimento común, los nuevos creyentes no veían razón alguna para renunciar a él. Comer o no comer cerdo dejó de ser un acto con carga espiritual. Se convirtió en una cuestión neutral. Este cambio, sin embargo, no fue aceptado fácilmente por todos. Algunos grupos judeocristianos, más ligados a la observancia de la Torá, mantuvieron las prohibiciones durante un tiempo, especialmente con el paso de las décadas. Estas corrientes fueron minoritarias, y la identidad cristiana se consolidó como independiente de la dieta mosaica. Teológicamente, esto también marcó una diferencia radical entre el cristianismo y las otras religiones abrahámicas. Mientras el judaísmo y el islam conservaban un conjunto de normas alimentarias que actuaban como recordatorios constantes de la alianza, el cristianismo se centraba en la transformación interior. En la práctica diaria, esto significaba que el acto de comer dejaba de tener un contenido ritual estricto. No había alimentos prohibidos per se. Lo importante era la disposición interior. Esta perspectiva se convirtió en uno de los rasgos que distinguieron visiblemente a los cristianos de sus vecinos judíos, y más tarde, también de los musulmanes. En las décadas siguientes, esta comprensión fue asumida por los líderes de la Iglesia y transmitida como parte integral de la fe. Los escritos de los padres apostólicos y los primeros apologistas muestran cómo la cuestión alimentaria había pasado a un segundo plano. Su atención se dirigía a la moral interior, a la fe en Cristo, a la comunión espiritual. Las antiguas divisiones rituales que separaban pueblos comenzaron a diluirse dentro de la comunidad cristiana, que acogía a personas de culturas muy diversas bajo un mismo mensaje de salvación. Este cambio no debe interpretarse como una mera relajación de normas, sino como una redefinición teológica profunda. La pureza dejó de depender de la observancia externa y se vinculó directamente con la gracia divina y la fe. En este nuevo marco, la carne de cerdo ya no tenía ningún poder para acercar o alejar a una persona de Dios. Comerla no era impureza, rechazarla no era mérito espiritual. Lo que importaba era la fe viva que obraba gracias a la enseñanza paulina y a su integración en la práctica eclesial. El cristianismo estableció una identidad religiosa en la que la dieta dejó de ser un marcador de pertenencia. Esta transformación, aunque teológica en su origen, tuvo implicaciones culturales enormes, especialmente en el contexto del Imperio Romano, donde las costumbres alimentarias eran profundamente diferentes a las del pueblo judío. Con el paso de las décadas y luego de los siglos, la libertad alimentaria proclamada por Jesús, confirmada por Pedro y sistematizada por Pablo,
comenzó a tener consecuencias mucho más amplias que las puramente teológicas. A medida que el cristianismo se expandía por el vasto imperio romano, esta nueva visión sobre la pureza y la comida moldeó profundamente la identidad cultural de las comunidades cristianas, creando diferencias tangibles con el judaísmo y, más adelante, lo que en un principio había sido una cuestión de interpretación espiritual, terminó marcando fronteras visibles entre civilizaciones enteras. En el mundo romano, la carne de cerdo no era un alimento marginal, era central. Los cerdos se criaban de manera abundante en casi todas las provincias, y su carne estaba presente en festividades, mercados y banquetes públicos. Era considerada un símbolo de prosperidad, abundancia y vida doméstica estable. Los romanos elaboraban embutidos, jamones curados y platos rituales con cerdo, y su consumo estaba asociado tanto a celebraciones religiosas paganas como a la vida cotidiana de las familias. Cuando el cristianismo comenzó a crecer entre poblaciones no judías, no imponer la abstinencia del cerdo permitió una integración cultural mucho más fluida. Los nuevos creyentes no tenían que renunciar a costumbres culinarias arraigadas para unirse a la fe. Podían seguir compartiendo sus mesas como siempre. La diferencia con el judaísmo era cada vez más visible. Mientras las comunidades judías en el imperio mantenían prácticas dietéticas estrictas, comer kosher, abstenerse del cerdo, sacrificar los animales de formas específicas, los cristianos compartían los mismos hábitos alimentarios que sus vecinos gentiles. Esta divergencia se convirtió en un marcador social claro. En ciudades como Antioquía, Roma o Alejandría, la forma de comer podía revelar rápidamente si una persona pertenecía a la comunidad judía o cristiana. La mesa, que en el judaísmo funcionaba como un espacio sagrado de identidad, en el cristianismo se abrió al entorno cultural dominante, manteniendo la fe en Cristo como único factor determinante de pertenencia. Esta diferencia no tardó en adquirir implicaciones políticas y sociales. A medida que el cristianismo dejó de ser una minoría perseguida y pasó a convertirse en religión tolerada y luego oficial del Imperio Romano, las costumbres alimentarias cristianas se fusionaron con las tradiciones romanas. El cerdo, presente en rituales y celebraciones imperiales, fue asimilado sin dificultad en la vida cristiana. No había prohibiciones, no había tabúes. Lo que antes había sido un símbolo de separación en la ley mosaica, ahora era simplemente parte de las comunidades judías mantenían su identidad a través de la cocina. La abstinencia del cerdo y las leyes dietéticas kosher se convirtieron en una de las pocas prácticas que podían mantenerse intactas, incluso en contextos de diáspora. Las cocinas judías eran espacios cuidadosamente regulados, donde cada acto de preparación y consumo tenía un sentido espiritual profundo. Esta fidelidad alimentaria, que había resistido imperios y exilios, continuaba intacta en medio de un mundo mayoritariamente cristiano. La situación se volvió aún más marcada con el surgimiento del Islam en el siglo VII. Los musulmanes, al igual que los judíos, mantuvieron estrictamente la prohibición de la carne de cerdo. Así, a partir de ese momento, el mundo mediterráneo quedó dividido en tres grandes espacios religiosos, cada uno con su propia relación con este alimento: el judaísmo y el islam, que lo prohibían como expresión de obediencia a Dios, y el cristianismo, que lo consideraba espiritualmente irrelevante y culturalmente aceptable. Esta diferencia, aunque no siempre expresada en términos polémicos, se volvió tan visible que podía percibirse incluso en mercados y cocinas. Durante la Edad Media, estas diferencias alimentarias se convirtieron en auténticas fronteras identitarias. En muchas regiones de Europa, comer cerdo era un signo inequívoco de pertenencia al mundo cristiano. Negarse a comerlo, en cambio, podía despertar sospechas de judaísmo oculto, herejía o alianza con el Islam. No fueron pocos los casos en que las autoridades utilizaron la comida como herramienta de control religioso. En la España medieval, por ejemplo, tras la conversión forzada de judíos y musulmanes, uno de los métodos para verificar la sinceridad de la conversión era observar si comían carne de cerdo públicamente.
En ese contexto, el alimento se transformó en una prueba de lealtad religiosa. Del mismo modo, en los territorios musulmanes, la prohibición era un marcador claro. Comer cerdo podía ser interpretado como apostasía o rebelión contra las normas sagradas. Las comunidades cristianas que vivían bajo dominio islámico, conocidas como dhimíes, solían adaptar sus prácticas alimentarias para convivir pacíficamente, aunque mantenían su libertad en ámbitos privados. La diferencia no desaparecía, pero se administraba con pragmatismo en contextos de convivencia interreligiosa. Estas prácticas no solo separaban religiones, también definían relaciones sociales cotidianas. Compartir una comida era, en muchas culturas, una forma de alianza. Si judíos, cristianos y musulmanes seguían reglas alimentarias distintas, sus posibilidades de compartir mesas se veían limitadas, lo que mantenía a las comunidades relativamente separadas en lo cotidiano. Comer o no cerdo, cocinar de determinada manera, respetar ciertos tiempos y métodos. Todo esto se convirtió en un lenguaje identitario tan poderoso como la lengua o la vestimenta. En algunos contextos, esta diferencia fue utilizada para reforzar estereotipos y prejuicios. En la Europa cristiana medieval, el cerdo, omnipresente en la vida doméstica y festiva, fue convertido en símbolo de nosotros frente a ellos. Se caricaturizó a judíos y musulmanes como pueblos extraños, precisamente por sus prohibiciones alimentarias. De la misma manera, en el mundo islámico, el consumo de cerdo por parte de los cristianos era visto como un signo de impureza y alejamiento de la verdadera fe. Las cocinas, los mercados y las festividades se convirtieron en escenarios silenciosos de identidad y diferencia. Este proceso histórico demuestra que las decisiones teológicas tomadas en el primer siglo no quedaron confinadas al ámbito doctrinal. Al contrario, modelaron patrones culturales, sociales y políticos que perduraron durante siglos. Comer o no carne de cerdo dejó de ser simplemente una cuestión de obediencia religiosa individual. Se transformó en una línea que separaba comunidades enteras, en un marcador de pertenencia colectiva, en un elemento cotidiano cargado de significados históricos profundos. A medida que el mundo mediterráneo y europeo entraba de lleno en la Edad Media, las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes adquirieron una complejidad creciente. Las fronteras religiosas no siempre se tradujeron en muros infranqueables. Muchas veces se dieron procesos de convivencia, intercambio económico y cultural, y también tensiones profundas. En todos esos contextos, las prácticas alimentarias siguieron funcionando como marcadores identitarios potentes, y el cerdo, en particular, continuó ocupando un lugar central en las dinámicas de diferenciación. En ciudades como Toledo, Córdoba, Jerusalén, El Cairo o Constantinopla, donde comunidades judías, cristianas y musulmanas coexistían en proximidad física, las cocinas y los mercados se convirtieron en espacios donde las diferencias se hacían tangibles. Los carniceros judíos ofrecían carne kosher, los musulmanes se aseguraban de cumplir con los requisitos halal y los cristianos, por lo general, no imponían restricciones rituales sobre la carne de cerdo. Esto generaba una segmentación visible en el abastecimiento alimentario. Cada comunidad sabía a qué puesto acudir, qué podía comprar y qué debía evitar. La alimentación, así, servía como una especie de mapa cultural y religioso dentro de la misma ciudad. En algunos contextos, esta segmentación coexistía con una convivencia relativamente pacífica. Los intercambios económicos eran inevitables. Judíos y musulmanes vendían alimentos a cristianos, y viceversa, adaptando prácticas para facilitar el comercio sin transgredir principios religiosos. Por ejemplo, era común que comerciantes musulmanes transportaran mercancías sin cerdo para poder venderlas a comunidades islámicas, mientras que negociaban otros productos con cristianos. En ciertos lugares, se desarrollaron códigos informales de respeto que permitían mantener el comercio y la convivencia sin forzar la asimilación. Sin embargo, la diferencia en torno a la carne de cerdo
también generó tensiones recurrentes. En contextos cristianos, especialmente en Europa Occidental, la negativa a comer cerdo era vista con creciente sospecha. Durante la Edad Media, esta práctica se asoció no solo con la pertenencia judía, sino también con herejías ocultas o con lealtades extranjeras. Entre los conversos, judíos y musulmanes que aceptaban formalmente el cristianismo, una de las pruebas utilizadas por las autoridades para detectar la sinceridad de la conversión era observar si participaban públicamente en comidas donde se servía carne de cerdo. Negarse a hacerlo podía interpretarse como un signo de traición, con consecuencias sociales y legales muy graves. La Inquisición en España y Portugal, por ejemplo, vigilaba cuidadosamente estas prácticas. Comer cerdo en público se convirtió en un gesto de supervivencia para muchos conversos, que a menudo lo hacían no por convicción religiosa, sino para protegerse de acusaciones. En este contexto, la carne de cerdo dejó de ser simplemente un alimento y se transformó en una herramienta de control social y religioso. Se organizaron incluso festividades en las que el cerdo era el protagonista, como una forma de marcar la diferencia entre el nosotros, cristiano, y el ellos, sospechoso o enemigo. En el mundo islámico, por otro lado, la abstinencia seguía siendo un marcador claro y obligatorio. En regiones como Al-Ándalus, donde cristianos y judíos vivían bajo dominio musulmán, se respetaba en general la libertad religiosa de las comunidades protegidas, dhimíes, pero existían normas sociales y jurídicas que regulaban el contacto. La carne de cerdo, al ser considerada impura, no podía venderse ni consumirse en espacios públicos, y su presencia era limitada a las comunidades cristianas bajo estrictas condiciones. Esto mantenía la separación cultural sin eliminar completamente las interacciones económicas. En los territorios fronterizos, como Sicilia, los Balcanes, el Levante o la península ibérica, estas diferencias alimentarias adquirieron un valor simbólico aún mayor. Comer o no comer cerdo no era simplemente una costumbre, era una declaración identitaria, una forma silenciosa de posicionarse frente a comunidades vecinas con las que se compartía el mismo espacio geográfico. A veces, pero estas diferencias eran respetadas, otras eran explotadas políticamente. Reinos cristianos y musulmanes, por ejemplo, podían utilizar las costumbres alimentarias como argumento para reforzar su propia legitimidad frente al otro. Con el avance del comercio internacional, especialmente entre los siglos XII y XV, las rutas comerciales conectaron de nuevo el Mediterráneo con Asia y África. Comerciantes judíos, cristianos y musulmanes intercambiaban especias, granos, telas y productos animales. Este contacto dio lugar a adaptaciones mutuas. Algunas comunidades cristianas que comerciaban con musulmanes adaptaron temporalmente sus hábitos alimentarios para facilitar las relaciones comerciales, evitando llevar cerdo a ciertos puertos o banquetes. Del mismo modo, comunidades judías mantenían estrictamente sus normas, pero encontraban maneras prácticas de comerciar con pueblos que no compartían sus tabúes. En este escenario, la carne de cerdo funcionaba como un símbolo que podía unir o separar, dependiendo del contexto. En tiempos de paz relativa y comercio, las comunidades encontraban maneras de respetar las diferencias sin borrarlas. En tiempos de conflicto, en cambio, ese mismo alimento se convertía en un instrumento de propaganda, control o exclusión. Este patrón se repitió durante siglos. En épocas de apertura, la diferencia alimentaria coexistía con intercambios culturales. En épocas de tensión, se utilizaba para reforzar fronteras y estigmatizar al otro. Ya en los albores de la modernidad, con los descubrimientos geográficos y el surgimiento de imperios coloniales, estas prácticas comenzaron a interactuar con nuevos pueblos y culturas. Cristianos europeos llevaron consigo sus costumbres alimentarias, incluyendo el consumo de cerdo, a América, África y Asia. Esto amplió el mapa cultural de esta práctica, al mismo tiempo que consolidó su asociación con el mundo cristiano. Judíos y musulmanes, dispersos por diversas regiones,
mantuvieron su abstinencia como un hilo de continuidad espiritual, incluso en contextos lejanos a sus centros históricos. En todos estos contextos, la carne de cerdo nunca fue un simple alimento. Funcionó como frontera simbólica, marcador de pertenencia, herramienta política y signo de memoria colectiva. Las comunidades podían coexistir, comerciar e incluso influenciarse mutuamente, pero la manera en que cada grupo trataba este alimento seguía revelando las profundas diferencias en su relación con lo sagrado. Con la llegada de la Edad Moderna, los grandes descubrimientos geográficos, la expansión marítima europea y el surgimiento de los imperios coloniales, el mapa religioso y cultural del mundo se transformó profundamente. El cristianismo, impulsado por las potencias europeas, se expandió a América, África, Asia y Oceanía, llevando consigo no solo su fe, sino también sus prácticas culturales y alimentarias. Entre ellas, el consumo de carne de cerdo ocupó un lugar significativo, no tanto como símbolo teológico, sino como parte natural de la dieta europea. Al mismo tiempo, comunidades judías y musulmanas, dispersas por distintas regiones debido a migraciones voluntarias y forzadas, mantuvieron la abstinencia como un elemento central de su identidad espiritual en contextos cada vez más diversos. En América, por ejemplo, los colonizadores españoles y portugueses introdujeron cerdos desde los primeros viajes de conquista y colonización. Los animales se adaptaron rápidamente a los nuevos ecosistemas, multiplicándose en grandes cantidades. La carne de cerdo se convirtió en un alimento fundamental en la dieta colonial, consumida en banquetes, festividades religiosas, celebraciones públicas y en la vida cotidiana. No existía restricción espiritual alguna para los colonos cristianos. Al contrario, el cerdo era símbolo de abundancia y de continuidad cultural con la metrópoli europea. Este patrón se repitió en muchas otras regiones colonizadas por potencias cristianas, como Filipinas, para las comunidades judías y musulmanas que vivían bajo dominio colonial o que migraban a nuevas regiones. La abstinencia de la carne de cerdo se convirtió en un acto de preservación identitaria frente a sociedades dominadas por costumbres cristianas. Mantener las leyes kosher o halal en territorios donde el cerdo era omnipresente no era sencillo. A menudo implicaba crear redes comunitarias sólidas, abrir carnicerías propias, importar productos, organizar sistemas de sacrificio ritual y establecer estructuras internas de apoyo. Esta fidelidad alimentaria, transmitida de generación en generación, sirvió como un ancla espiritual en contextos de desplazamiento y aculturación. Durante los siglos XVIII y XIX, con el auge del racionalismo europeo, la Ilustración y el inicio de la secularización, las prácticas religiosas comenzaron a ser cuestionadas por sectores crecientes de la población. Entre muchos cristianos, la dieta dejó de tener cualquier connotación espiritual. Comer cerdo era simplemente parte de la cultura, sin reflexión teológica alguna. En algunos círculos intelectuales, las prohibiciones dietéticas del judaísmo y el islam se miraban con desdén, como residuos arcaicos de un pasado premoderno. Este discurso secular, sin embargo, no eliminó la práctica entre los creyentes judíos y musulmanes. Más bien, reforzó su valor como signo de fidelidad frente a un entorno cada vez más secularizado. En el mundo judío, especialmente en Europa, el siglo XIX trajo consigo tensiones nuevas. Movimientos como la Haskalah, Ilustración judía, promovieron una integración cultural más amplia y, en algunos casos, un relajamiento de las normas religiosas. Algunas familias comenzaron a abandonar o reinterpretar las leyes dietéticas para adaptarse mejor a la vida en sociedades mayoritariamente cristianas. Sin embargo, amplios sectores ortodoxos resistieron estas tendencias, viendo en la kashrut no un simple hábito, sino la abstinencia del cerdo siguió siendo un marcador claro de pertenencia, incluso cuando otras prácticas religiosas comenzaban a transformarse. En el Islam, el siglo XIX también fue un periodo de expansión y adaptación.
La colonización europea de gran parte del mundo musulmán llevó a las comunidades islámicas a confrontarse con sistemas alimentarios completamente diferentes. En muchas colonias, el cerdo era no solo un alimento común entre los colonos, sino también un símbolo de poder cultural europeo. Evitarlo se convirtió, para muchos musulmanes, en un gesto de resistencia cultural frente al dominio extranjero. Al mismo tiempo, las reformas internas y el surgimiento de movimientos modernistas en el mundo islámico no cuestionaron la prohibición. La carne de cerdo siguió siendo un límite sagrado infranqueable. La diáspora judía, por su parte, se expandió a América del Norte, América Latina, África del Sur y otras regiones, llevando consigo sus tradiciones alimentarias. En contextos donde el cerdo era un alimento dominante, las comunidades judías construyeron estructuras institucionales, sinagogas, escuelas, carnicerías kosher, para mantener sus prácticas. La prohibición siguió funcionando como un lazo invisible que unía a las comunidades dispersas, incluso cuando adoptaban lenguas, estilos de vestir o costumbres sociales de los países de acogida. El siglo XX introdujo transformaciones aún más profundas. La globalización, las migraciones masivas y el surgimiento de sociedades cada vez más multiculturales generaron espacios donde judíos, cristianos y musulmanes convivían de formas inéditas. En las grandes ciudades del mundo occidental, aparecieron mercados con secciones halal y kosher, restaurantes especializados y normas que regulaban la producción y el etiquetado de alimentos según preceptos religiosos. La prohibición del cerdo, lejos de desaparecer, se adaptó a los nuevos contextos globales, coexistiendo con sistemas alimentarios seculares y con prácticas religiosas diversas. En el ámbito cristiano, mientras tanto, en la mayoría de las sociedades de mayoría cristiana, la carne de cerdo se consolidó como parte esencial de la gastronomía nacional, celebrada en festividades, asados familiares, comidas callejeras y tradiciones locales. Desde los jamones curados europeos hasta los asados latinoamericanos y los desayunos con tocino en países anglosajones, el cerdo se volvió un elemento profundamente arraigado en la cultura culinaria, desvinculado de cualquier consideración religiosa. Sin embargo, en contextos de creciente diversidad religiosa, esta diferencia alimentaria volvió a ser relevante. En escuelas, comedores públicos y empresas multinacionales, surgió la necesidad de adaptar los menús para respetar las creencias de minorías judías y musulmanas. Evitar la carne de cerdo en espacios públicos se convirtió en un gesto de respeto interreligioso en muchos países democráticos. Esto no eliminó las diferencias, pero creó nuevos espacios de negociación y reconocimiento mutuo. En paralelo, el auge del Islam en Europa, a través de la migración en la segunda mitad del siglo XX, reintrodujo estas prácticas en sociedades secularizadas. Para muchas familias musulmanas, mantener la prohibición del cerdo en contextos europeos no era simplemente un asunto religioso, sino una forma de preservar identidad frente a la asimilación cultural. Lo mismo ocurrió con comunidades judías que, después de la Segunda Guerra Mundial, reconstruyeron sus instituciones en nuevos países y reafirmaron su fidelidad a las leyes dietéticas como parte de su renacimiento comunitario. En este panorama contemporáneo, la carne de cerdo se ha convertido en algo paradójico. Por un lado, es un alimento cotidiano, banalizado en muchas culturas cristianas. Por otro, sigue siendo un símbolo profundamente cargado de significado religioso y cultural para millones de personas en todo el mundo. Las cocinas globales reflejan esta coexistencia. Un supermercado moderno puede vender jamones curados junto a productos halal y kosher certificados, sin conflicto aparente, pero con historias milenarias que se cruzan silenciosamente en los estantes. Aunque a lo largo de los siglos la prohibición o el permiso de comer carne de cerdo ha moldeado identidades culturales, fronteras sociales y prácticas económicas, en el fondo, estas diferencias se sostienen sobre visiones espirituales y teológicas radicalmente distintas. El judaísmo, el cristianismo y el islam
no solo responden con sí o no a la pregunta de si se puede comer cerdo. Cada tradición ha desarrollado, explícita o implícitamente, un marco espiritual que da sentido a esa respuesta. Para comprender por qué esta práctica ha perdurado por milenios. En el judaísmo, la prohibición de la carne de cerdo está enraizada en la concepción de la santidad como separación. Desde la entrega de la Torá, la relación entre el pueblo de Israel y Dios se entiende como un pacto que abarca todos los aspectos de la vida, no solo los rituales del templo, sino también lo cotidiano, la agricultura, la vestimenta, el trato con los demás y, por supuesto, la comida. Comer de una manera específica es un acto de fidelidad al Dios que ha elegido a Israel, un recordatorio constante de la alianza. La santidad, en este marco, no se reduce a oraciones o sacrificios, sino que se encarna en gestos diarios. El cerdo, en particular, se convierte en símbolo de aquello que debe ser evitado porque no encaja en el orden sagrado revelado. No se trata solo de higiene o de costumbres de la época, aunque algunos comentaristas han ofrecido explicaciones de ese tipo, sino de una obediencia religiosa deliberada. Dios lo ha declarado impuro, y abstenerse de él es una forma de honrar su palabra. Esta prohibición adquiere aún más fuerza como símbolo de identidad colectiva, especialmente durante periodos de persecución o diáspora. Negarse a comer cerdo es, para muchas generaciones judías, una forma de afirmar «somos el pueblo de la Torá», incluso en medio de presiones externas para asimilarse. En el Islam, el significado espiritual es similar en su raíz, la obediencia a un mandato divino claro, pero se expresa en un marco varias veces la prohibición de la carne de cerdo, describiéndola como impura, rigs, y establece que los creyentes deben abstenerse de ella, salvo en casos de extrema necesidad. Esta regla se inserta en la visión islámica del ser humano como siervo obediente de Dios, Abd Allah, cuya vida entera está guiada por la revelación. Comer halal y evitar lo haram no es solo una cuestión ritual, sino un acto continuo de sumisión y adoración. Cada decisión alimentaria es, en cierto modo, una oración silenciosa que dice: «Obedezco porque confío en Dios y en su sabiduría». El cerdo, en este contexto, no solo es un alimento prohibido, sino un límite claro entre lo permitido y lo vedado, entre la pureza y la impureza legal. Mantener esta frontera es, para los musulmanes, una forma sencilla y constante de vivir conforme a la voluntad divina. Al igual que en el judaísmo, la prohibición se convirtió con el tiempo en un marcador identitario fuerte. En sociedades donde el cerdo es común, abstenerse de él se percibe como un signo visible de fe, un recordatorio comunitario de pertenencia al ummah, la comunidad global de creyentes. En este sentido, el Islam no reinterpretó ni relativizó la prohibición, sino que la reafirmó como parte de la continuidad profética que conecta a Muhammad con el cristianismo. En cambio, Moisés desarrolló una visión espiritual muy distinta, al declarar que la pureza no depende de lo que entra por la boca, sino de lo que sale del corazón. Jesús introdujo una nueva manera de relacionarse con la ley y con Dios. Esta perspectiva fue profundizada por los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, quienes entendieron que las normas alimentarias no eran fines en sí mismas, sino señales temporales que apuntaban a realidades espirituales más profundas. Una vez cumplido su propósito pedagógico en la historia de la salvación, las leyes dietéticas fueron superadas, no por desprecio, sino por cumplimiento. Para el cristianismo, la relación con Dios no depende de actos externos de separación ritual, sino de la fe en Cristo y la transformación interior que esta fe produce. Comer o no comer cerdo no tiene ningún efecto sobre la comunión con Dios. Lo decisivo es el estado del corazón. Este cambio no solo fue teológico, sino también simbólico. Marcó la transición de una religión centrada en una identidad nacional y legal hacia una fe universal, abierta a todas las culturas. En este sentido, la libertad alimentaria no es solo una cuestión práctica,
es una expresión de la convicción cristiana de que ya no hay judío ni griego, y que las barreras rituales que separaban pueblos han sido derribadas en Cristo. Estos tres marcos espirituales, la santidad como obediencia a la Torá, la sumisión a la voluntad divina revelada en el Corán y la libertad interior en Cristo, explican por qué la cuestión del cerdo se mantuvo con tanta fuerza a lo largo de los siglos. No es una coincidencia cultural, son expresiones distintas de cómo cada fe entiende la relación entre lo sagrado y lo cotidiano. Para unos, la santidad se vive en la separación tangible, para otros, en la obediencia legal clara, para otros, en la libertad espiritual interior. Además, estas diferencias han generado símbolos cruzados a lo largo de la historia. Para muchos judíos y musulmanes, la carne de cerdo se convirtió en un signo de lo no sagrado, de lo exterior, de lo ajeno. Para muchos cristianos, en cambio, el hecho de no tener restricciones alimentarias fue visto como un signo de universalidad, de apertura, de libertad frente a lo que percibían como cargas de la ley antigua. Estas lecturas mutuas no siempre fueron amables. A veces se cargaron de juicios y estereotipos, pero en el fondo revelan la profundidad espiritual que cada tradición atribuye a gestos cotidianos como sentarse a la mesa y elegir qué comer. Hoy en día, en un mundo globalizado, estas tres visiones conviven de maneras complejas. Un restaurante moderno puede servir platos con cerdo para clientes cristianos, junto a menús halal para musulmanes y opciones kosher para judíos. Cada elección alimentaria sigue hablando, silenciosamente, de una relación particular con Dios, la identidad y la historia. Lo que para unos es un simple alimento, para otros es una frontera espiritual. Y esa coexistencia de significados, lejos de diluir la cuestión, enriquece la comprensión de cómo la fe modela la vida cotidiana a través de los siglos. En el mundo contemporáneo, marcado por la globalización, las migraciones masivas y la coexistencia de religiones en espacios compartidos, la carne de cerdo ha adquirido un nuevo papel simbólico. Ya no se trata únicamente de una práctica religiosa interna, sino de un punto de encuentro, y a veces de fricción, entre comunidades con visiones espirituales distintas. Las tensiones en torno a este alimento reflejan, en realidad, debates más amplios sobre identidad, secularización, pluralismo y convivencia. Uno de los escenarios donde esto se hace visible es Europa Occidental. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la llegada de grandes comunidades musulmanas procedentes de África del Norte, Turquía, Asia del Sur y Medio Oriente transformó el paisaje religioso y cultural de países como Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Escandinavia. Estas comunidades, al establecerse en sociedades mayoritariamente cristianas y altamente secularizadas, llevaron consigo sus prácticas halal, incluyendo la estricta prohibición de la carne que en los países de origen era simplemente parte del entorno cultural, se convirtió en un marcador identitario claro en sus nuevas sociedades. En escuelas, comedores públicos y espacios laborales europeos, surgieron debates intensos sobre la inclusión de menús halal y la eliminación de la carne de cerdo en ciertas instituciones para respetar la diversidad religiosa. En algunos casos, se adoptaron soluciones prácticas, como ofrecer menús alternativos que permitían la convivencia sin imponer las prácticas de un grupo sobre otro. En otros, sin embargo, la cuestión del cerdo fue politizada, convertida en símbolo de debates sobre inmigración, integración y secularismo. Algunos sectores políticos presentaron la defensa del consumo de cerdo como una defensa de la identidad nacional frente a la islamización percibida, mientras que otros abogaron por modelos de pluralismo inclusivo. Francia, en particular, se ha convertido en uno de los escenarios más visibles de esta tensión. En nombre de la laicidad, algunos gobiernos locales han resistido modificar los menús escolares para acomodar prácticas religiosas,
argumentando que el espacio público en respuesta, debe ser comunidades neutral. musulmanas han organizado redes de apoyo para garantizar que sus hijos puedan seguir observando la dieta halal sin participar en comidas colectivas que incluyan cerdo. El debate no es simplemente culinario, es un campo donde se cruzan religión, política, cultura e identidad nacional. En Alemania y otros países con alta población turca se han encontrado soluciones más flexibles, permitiendo opciones sin cerdo en comedores públicos y respetando las diferencias religiosas como parte de la diversidad cultural. En el Reino Unido, la presencia histórica de comunidades judías y la posterior llegada de comunidades musulmanas crearon un entorno en el que los menús halal y kosher son parte establecida de la oferta pública, especialmente en escuelas y hospitales. En este contexto, la carne de cerdo sigue presente, pero coexistiendo con alternativas, en una lógica más pragmática que ideológica. Fuera de Europa, otras tensiones emergen. En países como Estados Unidos, donde la libertad religiosa está legalmente protegida, la diversidad alimentaria es vista con relativa normalidad, aunque también existen casos en los que el cerdo ha sido usado simbólicamente en conflictos culturales. Movimientos islamófobos, por ejemplo, han intentado provocar a comunidades musulmanas utilizando productos porcinos en manifestaciones o actos públicos, conscientes de la carga religiosa que esto tiene. Del mismo modo, en ciertos contextos ultranacionalistas europeos, el cerdo ha sido convertido en un emblema identitario secularizado, un símbolo de resistencia cultural frente al Islam. En Israel, la cuestión del cerdo también ha generado intensos debates internos. Aunque el judaísmo prohíbe su consumo, el Estado moderno de Israel es diverso y secular en muchos sectores. Comunidades judías laicas, inmigrantes europeos y grupos no judíos, como cristianos árabes y drusos, consumen carne de cerdo en ciertas regiones. Esto ha generado tensiones con sectores religiosos que consideran esta práctica una violación del carácter judío del Estado. A lo largo de las décadas, se han aprobado y derogado leyes municipales que regulan la venta de carne de cerdo, especialmente en ciudades mixtas. La presencia de carnicerías que venden cerdo en Israel se ha convertido en un símbolo de la tensión entre religión y secularismo dentro de la sociedad israelí. En el mundo musulmán contemporáneo, la prohibición del cerdo se mantiene firme, sin grandes debates internos. Sin embargo, el contacto con el comercio global y el turismo ha generado nuevas situaciones. Países con mayoría musulmana que reciben grandes cantidades de turistas no musulmanes, como Indonesia, Turquía o Emiratos Árabes Unidos, han creado sistemas que permiten la importación y consumo de cerdo en zonas específicas para extranjeros, sin que esto afecte a la población local. Esto muestra cómo, incluso dentro de contextos religiosos homogéneos, la globalización ha introducido nuevas capas de negociación en torno a las normas dietéticas. También existen casos en los que la carne de cerdo ha sido utilizada como herramienta política deliberada. En conflictos bélicos, propagandas extremistas o actos de discriminación, se ha explotado la sensibilidad religiosa hacia este alimento para humillar, provocar o marcar diferencias. Estos actos, además de ofensivos, muestran cómo un símbolo religioso puede ser instrumentalizado con fines ideológicos, lo que confirma su poder persistente en el imaginario colectivo. En paralelo, los movimientos de salud, ecología y ética animal han introducido nuevos debates sobre el consumo de carne en general, incluyendo la de cerdo. En muchas sociedades occidentales, sectores crecientes adoptan dietas vegetarianas o veganas, no por razones religiosas, sino por convicciones éticas o ambientales. Paradójicamente, esto ha acercado en algunos casos a personas seculares a prácticas que, externamente, se asemejan a tabúes religiosos antiguos. Aunque las motivaciones son diferentes, las mesas contemporáneas se vuelven cada vez más diversas, reflejando una pluralidad de razones espirituales, culturales, políticas y éticas detrás de cada elección alimentaria.
Todo esto demuestra que, incluso en el siglo XXI, la carne de cerdo sigue siendo mucho más que un simple producto gastronómico. Es un espejo en el que se reflejan identidades, tensiones y diálogos entre religiones y culturas. A veces une, a veces divide, a veces se banaliza, pero nunca desaparece completamente como símbolo. Las mismas preguntas que se hacían en el Levítico hace más de 3000 años siguen resonando, transformadas, en comedores escolares, parlamentos, mercados globales y mesas familiares en todo el planeta. A lo largo de más de 3 milenios, un alimento tan común como la carne de cerdo ha trazado líneas invisibles que separan pueblos, ha marcado identidades religiosas, ha sido símbolo de obediencia y de libertad, ha servido de herramienta política y cultural, y ha sobrevivido a imperios, migraciones, guerras y globalización. Lo que comenzó como un mandato en las arenas del Sinaí se transformó en un fenómeno histórico de dimensiones inmensas. Las leyes del Levítico, la enseñanza de Jesús, las revelaciones del Corán, las decisiones apostólicas, los banquetes imperiales, las cocinas medievales, las diásporas modernas y los debates actuales han tejido juntos una historia que conecta espiritualidad y vida cotidiana de una manera única. Entender esta historia no es simplemente aprender una curiosidad religiosa, es mirar de frente cómo las creencias dan forma a las culturas, cómo la fe penetra en los actos más ordinarios y cómo esos actos ordinarios terminan moldeando civilizaciones. Comer o no comer carne de cerdo no es una simple elección culinaria, es una manera de situarse frente a Dios, frente a la comunidad y frente a la historia. Es un lenguaje silencioso, pero persistente, que ha atravesado siglos con un poder simbólico que pocas prácticas pueden igualar. En el judaísmo, abstenerse del cerdo es recordar cada día que la alianza con Dios se vive en los detalles, en la fidelidad cotidiana, en la santidad encarnada en actos concretos. Es decir, con la mesa lo que también se dice con la oración. Pertenecemos al Dios que nos llamó a ser diferentes. En el Islam, evitar el cerdo es una expresión clara de sumisión confiada a la voluntad divina, un signo visible de pertenencia a la comunidad de fe y una manera de vivir en armonía con lo que se considera puro y permitido. Es un acto sencillo que reafirma, día tras día, la identidad espiritual del creyente. En el cristianismo, en cambio, la libertad frente a las restricciones alimentarias es un testimonio de una fe que centra la pureza en el corazón y Al no comer en sin las reglas distinción. externas. Los cristianos expresan su convicción de que la relación con Dios no depende de lo que se ingiere, sino de la fe en Cristo y de la transformación interior. Esta diferencia radical ha permitido que el cristianismo se adapte a culturas diversas sin exigir cambios alimentarios, convirtiéndose en una religión de alcance universal. Estas tres visiones, lejos de anularse entre sí, conviven hoy en un mismo mundo, a veces en tensión, a veces en diálogo, a veces simplemente en paralelo. Un aeropuerto internacional puede contener, bajo un mismo techo, restaurantes que sirven jamón serrano, locales que ofrecen menús halal y tiendas con productos kosher certificados. Las mesas familiares pueden reunir a personas con convicciones muy distintas, obligando a aprender el respeto mutuo. La globalización y la comprensión no ha borrado las profunda. diferencias. Las ha puesto frente a frente, creando espacios inéditos de interacción. También es importante reconocer que, en el mundo contemporáneo, la carne de cerdo se ha convertido en un símbolo maleable. Para algunos, sigue siendo un límite religioso inquebrantable. Para otros, es un elemento cultural banal. Para otros, un punto de fricción política. Y para muchos, simplemente un alimento más en un supermercado Esta pluralidad de globalizado. significados No debilita su importancia histórica. Al contrario, muestra la capacidad de una práctica antigua para seguir generando sentido en contextos cambiantes. Comprender esta historia, en toda su amplitud, nos permite ver que detrás de cada costumbre religiosa hay capas de teología, historia, política, identidad y memoria colectiva.
Nos permite mirar más allá de la superficie y entender que incluso las decisiones aparentemente pequeñas, como qué poner en el plato, pueden estar conectadas a procesos civilizatorios que cruzan siglos y continentes. La carne de cerdo es, en ese sentido, un hilo conductor que une y separa al mismo tiempo, que revela cómo la fe moldea las culturas y cómo las culturas reinterpretan la fe. Por eso, este tema no debería abordarse con superficialidad ni con prejuicios. No se trata de quién tiene razón o quién es más moderno. Se trata de comprender profundamente las razones espirituales, históricas y culturales que han llevado a comunidades enteras a mantener, modificar o abandonar ciertas prácticas. En ese acto de comprensión se abre la puerta a un diálogo más respetuoso y maduro entre religiones y culturas, un diálogo que no busca uniformidad, sino entendimiento. Si esta exploración histórica y espiritual te ha hecho mirar tu propia mesa con nuevos ojos, si te ha ayudado a entender mejor cómo la fe da forma a lo cotidiano y cómo lo cotidiano revela la fe, quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete a este canal, comparte este contenido con quienes también aman descubrir las raíces profundas de nuestra historia, y déjanos en los comentarios tu perspectiva. Cada aporte, cada reflexión y cada pregunta enriquecen esta comunidad que busca mirar la historia sin prejuicios y con profundidad. Hay muchos más temas que merecen ser explorados con el mismo rigor y respeto. Historias que conectan fe, cultura y civilización de maneras sorprendentes. Tu participación es esencial para que este espacio siga creciendo y llevando estas reflexiones a más personas en todo el mundo. Porque, al final, comprender estas diferencias no es dividirnos más, sino aprender a ver la riqueza que habita en la diversidad. Y pocas historias ilustran esto tan claramente como la historia de un simple alimento que, sin decir una palabra, ha hablado durante milenios.